Conversaciones con Frank Gehry, por Alejandro Saera. Esta entrevista se desarrolló en junio de 1995, en Santa Mónica, en las oficinas de Frank Gehry, arquitecto canadiense radicado en Los Ángeles. Nos habla sobre su proceso de diseño, el proceso formativo que tuvo hasta llegar a construir sus obras más famosas. Cómo y por qué decidió utilizar materiales como las mallas metálicas, que hasta ese entonces eran consideradas como poco dignas para la arquitectura. Nos dice que no está de acuerdo con ser catalogado como un arquitecto deconstructivista. Conversaciones con Frank Gehry, por Alejandro Saera. Este texto es el resultado de una entrevista realizada a lo largo de la oficina de Frank Gehry en Santa Mónica en julio de 1995. Los objetivos eran la descripción de las técnicas desarrolladas a lo largo de una extensa y reconocida práctica, y el esclarecimiento de algunas importantes áreas de su obra, oscurecidas tras su inclusión dentro de los llamados deconstructivistas. Pregunta 1. Usted empezó a ejercer la profesión hace unos 30 años, y sin embargo, el reconocimiento público solo le ha llegado después de varios años de trayectoria profesional. Y es que su carrera no parece tan cuidadosamente construida como la de los otros conocidos arquitectos de su generación. Es curioso, sobre todo a la luz del producto, observar una carrera más azarosa de lo habitual. Gehry. Puede que esta impresión sea debida a la imagen de mí de la prensa arquitectónica. Por cierto, no me relaciono demasiado. Nunca he adoptado, por ejemplo, esa postura que necesita de un seguimiento periodístico continuo, como es el caso de Peter Eisman, con sus constantes declaraciones polémicas. Mi carrera ha sido siempre bastante lineal. Me alegro de que hayas dicho 30 años. Lo normal es que la gente me diga, claro, desde que usted llegó e hizo su casa. Pero hombre, si llevo trabajando desde 1962. En el 78, cuando hice mi casa, ya tenía 16 años de práctica profesional. Pregunta 2. Su trabajo parece mantener una interesante postura entre el profesionalismo más pragmático y la experimentación más radical. ¿Cómo se produce el cambio entre una posición acomodaticia y una posición más radical? Gehry. Bueno, es todo la misma cosa, ¿no? Lo lógico es que los arquitectos trabajen para unos clientes, y lo lógico es que esos clientes de los arquitectos formen parte del mundo y parte de la comunidad. Claro que hay un cierto tipo de clientes que quieren hacer cierto tipo de trabajo, que nunca acudirían a nosotros. Y es que después de los primeros intercambios de opiniones, los clientes llegan a entender que por nuestra parte hay una cierta implicación personal. También entienden que les voy a escuchar. No les voy a decir, miren, yo no voy a hacer eso. El que ustedes ganen dinero, a mí no me interesa lo más mínimo. Si ustedes tienen que dormir en el agujero en el suelo, a mí no me importa nada. Para mí la relación con el cliente es muy importante. Si, por ejemplo, el cliente es una estructura corporativa y no tengo la posibilidad de hablar con el presidente, yo no acepto el trabajo. Pregunta 3. Su trabajo parece firmemente enraizado en Los Ángeles. En vez de trabajar encerrado en una torre de marfil, parece como si su trabajo consistiera en mirar en torno suyo, estar atento a lo que sucede alrededor y reaccionar. ¿Cómo piensa que ha influido en su sensibilidad y en su forma de trabajar el vivir en Los Ángeles? Gehry. Algunas veces me pregunto
¿Qué hubiera sido de mí de haberme quedado en Toronto? Nunca se sabe. Cuando vine a Los Ángeles en los años 50, todo esto era una especie de frontera. Había grandes posibilidades de trabajo. Al terminar la guerra, Los Ángeles comenzó a crecer muy deprisa, por sus excepcionales condiciones climáticas y por el propio crecimiento económico del país. La gente se sentía atraída por este lugar, porque era una tierra de oportunidades. Los Ángeles era una ciudad en constante movimiento. Todo sucedía muy deprisa. Debido al clima y a esa inercia que provocaba la energía del desarrollo, no se construía con materiales duraderos. Aquí fue donde esa cultura del fast food del posguerra alcanzó su mayor expresión. Después de haber padecido la guerra, lo queríamos todo muy rápido. Todo el sistema se puso en marcha para conseguir las cosas de la forma más inmediata. Como además no había infraestructura, ni estructura legal, ni apenas historia, fuimos capaces de dar una respuesta casi inmediata. Todo el mundo buscaba hacer negocios. La política era expansionista y plural. Los Ángeles era como un gran lienzo en blanco. Estaba virgen. Pregunta 4. Así que para usted no era solo un lugar lleno de oportunidades, sino el lugar donde encontrar esos ingredientes que más tarde consiguió transmitir casi en forma de declaración. Parece como si su contribución consistiese en revelar el fondo cultural de esa civilización de la inmediatez que se creó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es una actitud comparada y compartida con algunos de los artistas que trabajan en Los Ángeles en esos momentos, y con los que tuvo frecuente contacto. ¿Qué papel tuvieron en el desarrollo de su carrera gente como Ron Davis o Billy I. Bengston? Getty. Mis preferencias artísticas se hallaban muy alejadas del ambiente en el que estaba viviendo, así que me costó algo de tiempo sentirme cómodo en Los Ángeles. Ya desde niño, en Canadá, mi madre me llevaba a los museos, así que siempre he estado interesado en el arte y aún lo sigo estando hoy. Pero en arte antiguo. Los artistas aquí en Los Ángeles, en este momento, o en ese momento, no pintaban. Estaban interesados en los acabados de coches, en las pistolas de spray. Modelaban y fundían piezas. Era una especie de fetichismo del acabado. Un ejercicio de una clase distinta de perfección. Bengston hacía superficies metálicas con imágenes de flores y símbolos militares, como estrellas, barras y ese tipo de cosas. De ellos aprendí a encontrar inspiración en lo que nos rodea, a apreciar las cosas cotidianas. Pregunta 5. ¿Cómo comenzó su relación con ellos? Getty. Como te digo, el mundo del arte siempre me atrajo. Cuando salí de la escuela y empecé a trabajar, los propios arquitectos no eran muy receptivos a mis proyectos. En aquel entonces yo estaba haciendo varios edificios en Los Ángeles. Y recuerdo que iba a las obras y me encontraba con algunos artistas observándolas. Me encontraba con Bengston y con Ed Moses, con Kenny Price o Larry Bell, y con toda una serie de gente a la que solo conocía de nombre. Me resultaba chocante que mi trabajo interesara a gente a la que yo apreciaba mucho más que a los propios arquitectos. Así fue como ocurrió, y así fue como nos decimos amigos. Era más una cuestión de tipo social que otra cosa. Y el caso es que me incluyeron en muchos de sus planes. Yo era el único arquitecto con el que les gustaba hablar. Así que acabé conociendo a Rauschenberg, a Jones, a Richard Serra. Pregunta 6. ¿Estaban todos viviendo en Los Ángeles? No,
pero venían a hacer exposiciones, a hacer proyectos. Se hacían fiestas interminables, se consumían drogas, y Dios sabe qué más cosas se hacían. Se intercambiaban las novias, en fin, aquello se convirtió en una especie de gran familia. Pregunta 7. Así que no fueron solo los autóctonos de Los Ángeles. Usted tenía también relación con una forma de arte más itinerante. Gary. Sí, claro. De hecho, también tuve contactos con el mundo de la música clásica. Había hecho el Concord Pavilion, y entonces me llamaron los de la Filarmónica, que tenían su sede en el Hollywood Bowl. Así que llegué a conocer a varios músicos. No gente de aquí, ya sabes, sino gente que venía al país a dar conciertos, como Brendel, Boulez. Hace tiempo que no los veo, pero sigo en contacto con ellos. Llegué a conocer a este tipo de gente gracias a mi trabajo. Trabajaba junto a ellos, así que todo fue muy natural. Y eso que nuestra relación no se podría catalogar de laboral, sino más bien una relación de tipo social. Me gustaba llevar esa clase de vida, aunque nunca conseguí por ahí ninguna clase de encargo. Pregunta 8. ¿Qué sacó de todo ello? Gary. Un sentimiento enriquecedor y un montón de ideas. Todo aquello fue muy estimulante. Pregunta 9. Sin embargo, su trabajo anterior más intencionado estaba más cercano a cierto tipo de minimalismo regionalista que al pop industrial de sus amigos artistas. Por ejemplo, en su obra El estudio de Assinger, parece que se aproxima más a una interpretación moralista de la arquitectura de Adobe que a un manifiesto sobre la cultura de la inmediatez. ¿Forma esto parte de la división entre su vida artística y su actividad profesional? Gary. El estudio de Assinger, de hecho, tenía un programa ideológico muy fuerte. No era en absoluto la evolución natural de la práctica convencional. Todavía hay una parte de mí con serias reservas sobre esa cultura de la autopista y de la comida rápida. El estudio de Assinger fue un intento de crear un cierto mundo controlado al margen del desorden del entorno urbano de Los Ángeles. Cuando lo hice, todo el mundo quedó muy impresionado, pero yo me di cuenta de que abandonar el potencial que la relación con la ciudad tiene era una actitud muy limitada. Después de este proyecto me volví menos moralista con respecto a Los Ángeles, y me interesé más por conseguir y desarrollar esa relación productiva entre la arquitectura y la ciudad. Pregunta 10. Parece que el contacto con el ambiente artístico le distanció de la práctica convencional de la arquitectura, donde su carrera había empezado. ¿Qué es lo que le hace diferente de sus amigos artistas? ¿Cuál es para usted el rasgo específico de ser arquitecto? Gary. Nunca he tenido clara esa posible distinción. Por eso hice los binoculares con Claes Oldenburg. Me interesaba la mutación entre arquitectura y escultura. Tenía curiosidad por descubrir qué haría Claes si se convirtiera en arquitecto. Las diferencias fundamentales que descubrí entonces se cifran en el modo en que hacemos las cosas. Como arquitecto, puedes hacer formas maravillosas, pero luego tienes que perforarlas en función de su uso interior. Hay algo muy determinante en la cualidad de los edificios como recintos, como contenedores de un programa. No sé, quizá tengo ya deformada la mente, pero me parece que las personas que se dedican al arte son de algún modo comentaristas. Escriben, pintan, dibujan, construyen,
Pero siempre acaba todo siendo un comentario, una crítica a todo lo que está sucediendo. Se trata de tomar una parte del entorno y hacer que la gente la pueda entender. Añadir ideas a las cosas. La diferencia está en que el arquitecto tiene que trabajar con presupuestos, ordenanzas y sobre todo con la gravedad. Pero creo que a pesar de todo, es el pintor el que lo tiene más difícil. El lienzo en blanco, un pincel y un montón de colores. ¿Cómo dar la primera pincelada? Es algo que siempre me he cuestionado. Pregunta 11. Sin embargo, al mismo tiempo, el arquitecto está involucrado más directamente en la organización del entorno. Tiene que construir la ciudad de una forma física, y eso hace que el trabajo esté más condicionado, sea menos independiente, puesto que lleva consigo mucha responsabilidad. Getty. Pero hombre, eso es una excusa. Hace ya tiempo que descubrí que esa es la forma en que la arquitectura se excusa de la responsabilidad de tomar la iniciativa, de dar un paso adelante, de ponerse en acción, de afrontar el riesgo del lienzo en blanco. Los arquitectos nos escudamos en la funcionalidad del edificio, a veces en los costos o en la normativa, en la gravedad, en el cliente, en el tiempo. Y para mí, todos esos son pretextos. La gente se desentiende de su responsabilidad por pereza, por falta de ideas o por falta de talento. De acuerdo que hay que resolver todos esos problemas, pero luego ¿qué? ¿Qué haces? Pregunta 12. ¿Qué es lo que piensa de todos estos movimientos y grupos de presión que tanto proliferan últimamente? De forma especial dentro de la escena de la arquitectura americana, y que exigen una responsabilidad social y la corrección política y ecológica. ¿Cuál cree que es la responsabilidad de un arquitecto que cree enfrentarse a la profesión como un lienzo en blanco? Getty. También esos son excusas. El péndulo oscila de un lado a otro. Acabo de recibir la revista del American Institute of Architects. Han creado una comisión para el fomento de la buena arquitectura que estimule los negocios. Prefiero esta actitud a la que ha tomado la revista Progressive Architecture, que está predicando en el lenguaje socialista de Frampton que el destino de la arquitectura está en ser parca, no muy dulce, ni demasiado confortable. Una cierta clase de arquitectura básica, para que todo el mundo sea igual. Creo que es un discurso completamente demagógico, ya que no es ni una ni otra cosa. Hay que pensar en la cantidad de dinero que la gente se gasta en entretenimiento y en ocio, en ir al cine. Y por ejemplo, ¿está bien gastado ese dinero? ¿Por qué necesitamos ir al cine? ¿Por qué necesitamos ir a un partido de fútbol? ¿Por qué necesitamos gastar tanto dinero en cosas tan triviales cuando hay gente pobre que se muere de hambre? ¿Es antisocial asistir a un concierto? ¿Es elitista? ¿Es lo intelectualmente elevado políticamente incorrecto porque no todo el mundo lo puede entender? Por supuesto que tenemos problemas sociales, pero sería mejor que lo resolvamos antes de meternos en la crítica de arquitectura. Lo importante es el precio al que te vendes. Y todo el mundo, creo, tiene ese precio. Lo que sí puedo asegurarte es que nunca aceptaré un encargo que me desagrade políticamente. Pregunta 13. Quizás deberíamos decir, usando el mismo lenguaje neomarxista, que precisamente debido al régimen económico actual, al menos un sector creciente de los trabajadores de la arquitectura han conseguido la coartada moral perfecta para actuar como fuerza desestabilizadora, una vez de reproducir las estructuras espaciales existentes. Si usted es parte de ese sector necesario, lo políticamente correcto no le es aplicable.
Getty. Creo que el papel de los arquitectos es el de estimular a la gente y enriquecer sus vidas, y darles esperanza de que las cosas pueden ser mejores. Comprometerles. Y no solo es nuestra responsabilidad como arquitectos, sino también como personas, independientemente del sistema de valores que se tenga. Los principios de comportamiento personal, los códigos de respeto mutuo. Ama a tu prójimo y todo eso. Yo creo en todo eso. Nunca sería condescendiente con el mal gusto. Menospreciar a la gente es un insulto. Sin embargo, me parece que hay poca madurez entre los profesionales de la arquitectura. Porque los arquitectos piensan que deben salvar el mundo. Es como cuando de niño piensas que si pisas una grieta vas a romper la espalda de tu madre. ¿Nunca has oído decir eso a los niños? Es una presunción de poder. Pues bien, los arquitectos asumen que tienen un increíble poder para cambiar el mundo, y por tanto tienden a conceder demasiada importancia a sus actos. Parecen estar siempre buscando el sistema con el que salvar todo. En fin, yo recuerdo que también tenía este tipo de aspiraciones. Pero la historia nos demuestra que nunca hemos hecho nada. En el fondo, podemos coger el 90% de la arquitectura americana y tirarla a la basura. El príncipe de Gales tiene razón en esto. Pregunta 14. Hay otro tipo de responsabilidad implícita en sus palabras. Ser consciente de las condiciones externas. Proporcionar una entidad cognitiva a lo que de otro modo sería una inmediata satisfacción de necesidades. Lo que tiene relación con esa situación de la California de posguerra que antes describía, donde se desarrollaba una potente cultura de la inmediatez, sin que fuese reconocida. Una de las polémicas características de su trabajo, en especial de su trabajo de los primeros tiempos, como la residencia Davis, como su propia casa, como el temporary contemporary. Fue el uso de materiales baratos, artificiales, toscos, producidos en serie, industriales, como el cartón, la malla metálica, el contrachapado, el asfalto, y el uso intencionado de una cierta torpeza en el detalle, una estética de lo inacabado. ¿Cómo comenzó a considerar el potencial de esos materiales y estos oficios? Getty. Mira, yo fui educado en un tipo de enseñanza de la arquitectura bastante convencional. Estuve en diferentes talleres trabajando con gente que me enseñó a utilizar el mármol, la madera, el metal, la piedra, y a resolver todo tipo de detalles elegantes. Estudié cómo hacían los detalles constructivos gente como Frank Lloyd Wright y los hermanos Green, Mies van der Rohe y Le Corbusier. Pero cuando comencé la práctica profesional en 1962, me resultaba difícil hacer este tipo de cosas con los presupuestos que tenía. En algunos edificios lo intenté, porque me fascinaba la posibilidad de crear una perfecta jerarquía estructurada desde el concepto general a los detalles. Pero los oficios no estaban disponibles. En realidad, ya no existían, y los detalles se convirtieron en algo inútil y frustrante. Los supuestos artesanos habían abandonado cualquier tipo de responsabilidad social sobre su producto. Estaba investigando alguna otra forma de abordar el problema, cuando me encontré con el trabajo de Rauschenberg y de Jesper Jones. Ellos utilizaban materiales de desecho para hacer arte. Así que intenté experimentar esta misma idea en arquitectura. Pensé que asumir la calidad visual de la torpeza constructiva, con todos sus rasgos peculiares, considerándola algo así como un color en una paleta, podría llegar a convertirse en virtud. Por ejemplo, durante mucho tiempo, las vallas de tela metálica se parecieron horrorosas. No entendía cómo la gente podía usarlas. Y es que construía edificios a los que terminaban siendo siempre
y poniéndoles una valla con tela metálica. Me ponía furioso. Pensaba que era antisocial, antihumano. Pero bueno, aún así, en mi indignación, comencé a mirarlas. Me di cuenta de que la malla metálica era solo un tejido, que eran los accesorios y la forma que la gente tenía de usarla la que la hacía tan detestable. Así que me fui a una fábrica de mallas metálicas y descubrí en una hora hacen suficiente tela metálica como para cubrir la autopista que llevaba desde el centro de Los Ángeles a la playa de Santa Mónica. Eso solo en una hora y con 4 trabajadores. Me di cuenta que en el mundo hay cientos de fábricas que hacen este material, así que les pregunté si se podía hacer variaciones, porque quería explorar las posibilidades del material. Pero ellos me dijeron, mire, nosotros vendemos todo lo que fabricamos. No necesitamos ideas nuevas. No queremos que nadie venga aquí a decirnos nada. No necesitamos ninguna creatividad. En fin, después, cuando construí las sillas de papel, tuve una experiencia similar con los fabricantes de cartón. Las empresas de papel venían a verme y se entusiasmaban cuando veían las sillas, pero no estaban realmente interesados en este asunto. Por un momento, pensé que podrían patrocinar mis investigaciones, pero ocurrió igual que en el caso anterior. Podían vender toda su producción, así que, ¿para qué molestarse? Todo esto me llevó a preguntarme realmente cómo es el mundo. Me di cuenta que existía culturalmente una negación de la propia existencia de estos materiales, que por otro lado se utilizaban en cantidades industriales por todo el mundo. Fíjate que si te acercas a las calles donde vive la gente más rica, según conduces, observas que delante de cada una de esas casas blancas, con sus columnas y arquitrabes, hay una pista de tenis, es decir, una valla de tela metálica. Todo el mundo odia las vallas de tela metálica, pero nadie las ve. Lo que ven es una pista de tenis. Y claro, una pista de tenis es un símbolo de riqueza. ¿Cómo es posible entonces que se produzca semejante rechazo general de la malla y sin embargo se haga uso tan masivo de ella? Es una contradicción fascinante. Pregunta 15. Así que tuvo que someterse a una especie de suspensión terapéutica de su moral estética, antes de ser capaz de darse cuenta del potencial de lo que sucedía en torno suyo. Gary. Me pareció que lo que tenía que hacer era conseguir que este material fuera más aceptable, encontrar las cualidades propias que lo hicieran atractivo. Así que construí el aparcamiento de Santa Monica Place y lo envolví en una tela metálica. Pero cuando lo hice, todo el mundo se puso furioso. No les parecía mal lo que usaras, si era inevitable, pero utilizarlo de forma intencionada era una provocación. Perdí varios encargos por culpa de la tela metálica. Todo el mundo llegó a pensar que les iba a poner tela metálica en todas partes. Es gracioso cómo la gente no puede resistirse a poner la cola al burro. Cuando me contrataron para el Loyola Law School, el cliente me dijo: nos gusta muchísimo tu trabajo, pero no queremos que utilices tela metálica. Les dije: muy bien, de acuerdo, a mí tampoco me gusta. Así que hice el proyecto del edificio. De pronto apareció un cuarto de máquinas para el aire acondicionado que tenía que estar al exterior, y para protegerlo querían que pusiéramos una valla de tela metálica a su alrededor. Me pidieron que lo hiciese y les dije: de ninguna manera. Les he prometido que no pondría ninguna tela metálica. La tuvieron que poner ellos.
En fin, lo que yo quería es que se dieran cuenta de su estupidez. Tengo un buen amigo que es abogado. Siempre se reía de mis telas metálicas. Hace unos años se compró una casa de $6 millones en las colinas. Y tenía algunos problemas con la cocina. Así que me pidió que fuera a echarle un vistazo. Cuando fui, me di cuenta de que desde el vestíbulo, desde la cocina, desde el comedor, desde el salón, incluso desde su dormitorio, se veía la pista de tenis. Así que le dije, ¿no te da vergüenza? Me preguntó por qué. Y le contesté, bueno, parece que te has convertido en la tela metálica. Realmente debes llamarla compasión. Me dijo, ¿por qué dices eso? Y le respondí, desde todas y cada una de las habitaciones de tu casa se ve una valla de tela metálica. Mi amigo es una persona muy inteligente, pero me miró y me dijo, Frank, eso es una pista de tenis. Creo que todavía no ha cogido mi chiste. Pregunta 16. Un rasgo distintivo de su trabajo es la experimentación con geometrías oblicuas y con volúmenes dislocados. Era la gravedad y la coherencia otra de las características de su aprendizaje que tuvo que abandonar para conseguir avanzar. Gary. He conseguido convencer a Philip Johnson de la necesidad del retorno a la simplicidad. De hecho, me llamó el otro día y me dijo que ha vuelto a las líneas rectas. Jura que es lo que está de moda. En fin, es como si fuese una vuelta atrás, otra vez. Algo se pone de moda y pasa de moda. En mi caso, creo que después del proyecto del Museo Guggenheim de Bilbao y de la residencia Lewis, he alcanzado el límite en esa investigación. Así que creo que ahora voy a ir de nuevo con el minimalismo. Lo creas o no, todavía me gusta el minimalismo. Pregunta 17. Pero en su caso, ¿era solo cuestión de moda? ¿No se supone que como artista es usted el que dicta la moda? No, no era consciente de ello. No lo veía como una moda. Mira, te diré dónde me quedo ahora atrapado. Lo he estado pensando. Si digo que estoy viviendo en el presente y el presente es un desastre, puede que esté atrapado sin saberlo. Pero ya que puedo hablar de ello, probablemente no sea así. Pregunta 18. Ese es el peligro de su propuesta de vivir permanentemente en el presente. Tiene que definir el criterio que construye una distancia crítica para ser capaz de escapar. Gary. Pero cuando hablo de vivir en el presente, me refiero a la situación que uno ha definido. Quizás eso es lo que debería decir para evitar problemas. Solo construyo a partir de mi propia visión del presente, incluso si el presente está determinado por otros. Pregunta 19. De acuerdo. Entonces, ¿por qué comenzó a jugar con geometrías oblicuas en la casa Ron Davis? Gary. En cambio, desde lo ortogonal a lo perceptivo, lo provocó Ron Davis, porque en aquel tiempo él estaba experimentando con la perspectiva en sus cuadros. Me chocaba la idea de que Ron pudiese dibujar estas perspectivas, pero no pudiese construirlas. No podía convertirlas en objetos tridimensionales. Decidí utilizar la casa para enseñarle cómo hacerlo, pero no lo conseguí. Elegí una habitación y tracé puntos de fuga en la pared con una pluma. Y luego cogí unas cuerdas y las fijé en esos puntos, extendiéndolas hasta la maqueta del solar, que estaba en el centro de la habitación. Cuando yo movía los puntos de fuga, él hacía extraños dibujos en el espacio. Estaba relacionado con la forma en la que utilizaba la línea en sus dibujos, y yo pensé que le sería fácil entenderlo, pero nunca lo entendió. Uno podía ver esos maravillosos espacios tridimensionales hechos con cuerdas suspendidos sobre la maqueta, y se podía ver cómo iban a funcionar, y se podían manipular para que encajara la escultura o el terreno.
moviendo las cuerdas hasta que las formas se encontraran a gusto en dicho terreno. Así es como hicimos el proyecto. El lugar era hermosísimo y tenía una gran vista del océano. El volumen fue resultante del acuerdo entre las vistas desde afuera y las vistas desde el interior. Quería que la cubierta fuera paralela a la inclinación de la ladera, para de esa manera poder tener vistas por encima de la casa. La cubierta también se inclinaba en este eje hacia el camino de entrada. Viniendo desde la calle, la cubierta te daba la bienvenida a la casa, y esta sensación se mantenía a medida que la ibas rodeando. Y el perfil de la cubierta se iba abriendo suavemente. Fue muy interesante, y desde luego tardé mucho en conseguir que esta pieza se hiciera con el control absoluto del lugar. También tuvimos que orquestar la secuencia de acceso a través de experimentos de ese tipo. Podías ver cómo todo encajaba. Pregunta 20. Suena como si de un ordenador primitivo se tratara, así que todas esas deformaciones del orden ortogonal constructivo provienen de un planteamiento puramente fenomenológico. Usted estaba interesado en cómo las cosas se perciben o se experimentan, más que en las cualidades estructurales intrínsecas del espacio oblicuo. Sin embargo, el trabajo posterior sigue explotando lo oblicuo sin un planteamiento tan metodológico. Parece tratarse de un recurso reiterativo en su trabajo. Getty. Comencé a manejarlo porque estaba interesado en las pinturas de Ron Davis. Pero siempre hay razones más complejas para todo. Las cosas nunca son tan fáciles. Pero siempre que descubro algo, intento sacarle jugo. Sin embargo, no siempre lo hago de forma tan organizada como en la casa Davis. En realidad, no hubiera necesitado poner los cables. Lo hice solo para que él entendiera lo que yo estaba haciendo. Pregunta 21. En todo caso, parece ser que usted siempre trabaja con maquetas a una escala bastante grande, donde se obtiene una percepción semejante a la del objeto real. He oído siempre que observa estas maquetas colocándolas al nivel de la vista, y que se mueve alrededor corrigiendo los ángulos, casi como un arquitecto del Renacimiento. ¿Es eso cierto? Getty. Sí, sí es verdad. Es una de las etapas más importantes de mi forma de trabajar. Si tuviera que decir cuál es la contribución más importante que he hecho a la práctica de arquitectura, diría que es conseguir la coordinación entre la mano y el ojo. Todo esto significa que he acabado por volverme muy hábil en llevar a cabo la construcción de la imagen o de la forma que estoy buscando. Yo creo que esta es mi mayor habilidad como arquitecto. Soy capaz de transformar un boceto en una maqueta y en un edificio. Por ejemplo, los primeros croquis de Michael Graves son fabulosos, pero después, una vez construido el edificio, nunca consigue ser tan maravilloso como sus dibujos. Rossi es más capaz que Graves, pero sin embargo, aún no nos consigue transmitir esa energía que hay en sus dibujos. Yo procuro atender sobre todo al edificio. Los dibujos no son importantes para mí, son solo escalones. Ni siquiera parecen edificios, pero gracias a ellos sé cuál es el paso siguiente a dar. Pregunta 22. Hay otro rasgo en este proyecto, en la casa Davis, que es muy común en muchos otros, que es el uso de contenedores en gran parte de su obra. Parece como si para usted la más importante cualidad de la arquitectura estuviese en la superficie. El cerramiento en vez de la construcción en sí misma. En la mayoría de sus edificios, el esfuerzo se centra en la forma del cerramiento. Getty. Sí, esto tiene que ver con lo que antes comentaba. Para mí, la principal característica que distingue a la arquitectura de otras prácticas es el hecho de que encierra espacio. Quizá es por eso por lo que tiendo a concentrarme en la manipulación de la superficie envolvente, porque creo
que esto es lo que marca la diferencia entre la arquitectura, la pintura y la escultura. Pregunta 23. Hay otra razón por la que me interesa la Casa Davis. El hecho de que todo el edificio fuese chapado con un solo material, el acero ondulado. Gary. Estaba interesado en la unicidad. Una idea única debía ser la protagonista. Por ejemplo, en arquitectura, la cubierta. En general suele ser el material distinto al del cerramiento. Pero al utilizar metal, puedes usar el mismo material en todas las paredes y en todas las partes. Y se pretendía que este edificio fuera un ícono, espacio adaptado al terreno. Si hubiese usado yesos para los muros y asfalto en la cubierta, el aspecto del edificio hubiera cambiado radicalmente. También queríamos que fuera barato. Pregunta 24. La razón por la que estoy interesado en esta idea de la unicidad es porque pienso que es un rasgo común en gran parte de su trabajo, Frank. Por ejemplo, en el mobiliario de cartón Easy Edge, en el Gemini G.I. Hill, en la residencia Spiller, el Toledo Art Center, el pabellón de Vitra, los laboratorios en Connecticut, la residencia Lewis, el Museo Guggenheim en Bilbao. Se podría interpretar su utilización del balloon frame como una referencia a una especie de film material californiano que dota de una fuerte coherencia a su trabajo. Esta tendencia parece contradecir otra tendencia hacia la fragmentación y el collage. Frecuentemente subraya por los críticos. Pero creo que esto no es totalmente cierto, y que si hay algo que le hace diferente a los otros arquitectos de California, que en apariencia se le asemejan, es precisamente esta fuerte tendencia hacia la unicidad, y que tiene en estos proyectos su expresión más clara. Gary. Sí, nunca he entendido por qué los críticos han calificado mi trabajo como fragmentario. Pero por otra parte, yo siempre he mirado con curiosidad a los periodistas. Soy de la opinión de que si oyes a 10 personas decir lo mismo de ti, entonces quizás debas pararte a pensarlo. Incluso si no ha sido algo deliberado. No es posible que todos estén equivocados. Hay algo que les da esas señales. Por eso en general, no los rebato. Sin embargo, en una ocasión discutí con Derrida sobre ello. Me pareció que sus comentarios tenían un foco diferente. No me sentí en absoluto identificado con la descripción que él hizo. Pregunta 25. ¿Se refiere a aquella ocasión en que fue incluido en el grupo de los llamados deconstructivistas? ¿Es con el concepto de diferencia con lo que usted no puede identificarse? En absoluto. Y no creo que tampoco Peter Eisman supiese de qué estábamos hablando. Porque él hablaba de cosas distintas. Escuché a Derrida y a Peter y parecía que hablaban de temas completamente diferentes. No sé lo que Kipnis opina de todo esto. Nunca pensé que yo formara parte de esto. Era gracioso estar en esa exposición. Las dos maquetas que estaban en esa exposición eran las de mi casa y las de la residencia Famillian. Y yo entendía que si decías deconstruido y veías uno de estos edificios, era evidente. La palabra suena como la imagen. Pregunté a Philip Johnson si él pensaba de verdad que yo pertenecía a este movimiento, y me dijo que no. Él solo elogió las maquetas y las imágenes eligieron a la persona. Pregunta 26. Sin embargo, no puede negar que en su trabajo hay una gran cantidad de esfuerzo empleado en construir diferencias, en evitar un orden coherente dentro del edificio. Si vemos su casa o las casas que hizo en Venice Beach, hay también un intento de romper el orden del movimiento moderno. El tipo de orden productivo que estaba presente en el trabajo de Elwood o de Ames.
donde hay un sistema que ordena todo. Gary. Cuando empecé a diseñar mi casa, fantaseé con la idea de hacer cada ventana como si hubiera sido diseñada por un arquitecto diferente. Una como Macintosh, otra como Rossi, otra como Corvo. Me gustaba la idea de que la casa acabara convirtiéndose en una mini ciudad. Pensaba que yo podía ser 3 arquitectos al mismo tiempo. Pero por supuesto, fracasé. Todas parecen ser las mismas familias, de la misma mano. No es posible escapar. Puedo conscientemente intentar que las cosas sean distintas, pero no serán tan acertadas como si me atengo a mi proceso natural. Es entonces cuando me quedo atascado. Pregunta 27. Pero entonces, ¿por qué intentarlo? Gary. Era el monte Everest. Era un reto intentar esos rompecabezas de cosas. Me interesaba encontrar un lenguaje urbano para mi trabajo, sobre todo después de hacer el estudio Danziger. No tenía otros proyectos, así que utilizaba los proyectos pequeños que tenía para experimentar con ideas sobre la escala urbana. También me interesaban las naturalezas muertas de Morandi. Parecían maquetas de ciudades. Parecían tener afinidad con la arquitectura. Y Rossi también estaba trabajando sobre ellas en esos momentos. Fue entonces cuando diseñé la casa Smith, en principio una ampliación de la casa Stevens, uno de mis primeros proyectos. Estaba obsesionado con romper el orden coherente de mis primeros trabajos, fundamentalmente basados en la continuidad espacial de la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Dividí la casa en células. Se suponía que cada una de ellas debía de aparecer como una entidad independiente, como si se tratase de una pequeña ciudad. Sin embargo, ahora que lo pienso, dentro de estas construcciones fragmentadas, siempre existía una continuidad espacial y visual. Exploré todas estas ideas de la microciudad en la Loyola Law School y en la residencia WOSC. En este caso, la forma de encontrar esas diferencias fue utilizar los requerimientos funcionales del cliente. No creo que pensaran encontrar sus peticiones transformadas en formas tan extravagantes, pero creo que después de todo les gustó. Hubo bastantes más experimentos, como la casa Winton o la casa para un cineasta. Quizá fue en la casa Norton, en Venice Beach, donde estaban ideas de fragmentación y relaciones urbanas alcanzaron su máxima expresión. En este caso, no pude inventar un nuevo lenguaje. Literalmente tomé prestados trozos del paisaje urbano que había alrededor, formas y materiales, para establecer relaciones con la ciudad. Visualmente era satisfactorio, resultaba convincente, pero también pensaba que era una concesión. No me gustó. Era el experimento opuesto al estudio Danziger, un ejercicio de extroversión, pero no consideré que hubiese ganado la partida. Pregunta 28. ¿Piensa que su trabajo es contextual? Sí, pero me doy cuenta de que no todo el mundo piensa lo mismo. Lo cierto es que pienso de forma muy contextual. Por ejemplo, en Francia los edificios se construyen a la manera clásica, con una entrada, un crochet o lo que sea, y una cubierta que es entera. Pero eso no quiere decir necesariamente que sean contextuales. Hay muchos edificios en París que se separan de los extremos. No están completos. Les falta una pieza. Pero nadie se da cuenta. Solo ven lo que esperan ver. Si mi trabajo sorprende a cierta gente, es porque intento evitar tener ideas preconcebidas y construir sobre la realidad de las cosas. No es que sea muy imaginativo, sino muy realista. Intento evitar los prejuicios, dejar que mi imaginación vague libremente. Cuando te enfrentas a un solar en el que ya existe
una composición de edificios determinada, tienes dos opciones. O bien haces que tanto tu edificio como el contexto mejoren, o construyes un edificio excluyente y diferenciado. Yo siempre elijo la primera, aunque cuando veas el edificio no lo parezca. Pero no soy nunca irrespetuoso con el contexto. Mi edificio debe ser un elemento importante, pero también intento que tenga una relación contextual. Ser incluyente en vez de excluyente. También en ciertos casos, es culpa de las publicaciones. Algunas veces ves las fotos de un edificio y no te haces idea de la totalidad, especialmente si es un proyecto construido en Europa. Las revistas de arquitectura no suelen enseñar los proyectos en su contexto, sino más bien como si se tratara de esculturas. Es irónico que las revistas europeas no enseñen las razones contextuales que conforman un proyecto. En cualquier caso, si el público reacciona positivamente, entonces parece singular y lleno de carácter, y me dan la enhorabuena. Pero si reaccionan negativamente, entonces es una falta de respeto y una afrenta. Pregunta 29. ¿En qué sentido es contextual el proyecto del Museo Guggenheim de Bilbao? El de Bilbao es un proyecto muy contextual, pero no en el sentido convencional. Es como si se tratara de un movimiento de jiu-jitsu. Intentar utilizar la energía de la ciudad a nuestro favor para producir algo nuevo. Espero que cuando la gente vea el edificio terminado, se dé cuenta que he trabajado con el contexto. Creo que Bilbao es una ciudad industrial muy dura, con un río y un paisaje verde fantástico. El solar está en una curva maravillosa sobre el río. La ciudad se sitúa sobre el solar. El problema de este edificio es la articulación de la ciudad con el río, hacer que la ciudad cruce la carretera y se doble descendiendo hacia el río. La rampa está ya construida, aunque quizá no sea este el rasgo esencial del edificio. Sin embargo, ya lo ves, es bastante bueno, bastante fuerte. Todo el proyecto comenzó con la localización. En realidad, mi primera decisión fue elegir el solar. Cuando se pusieron en contacto conmigo por primera vez para hablar del proyecto del Museo Guggenheim en Bilbao, la idea original era rehabilitar el edificio de la Alhóndiga. Enseguida se hizo evidente que si se requería realmente hacer algo, se tenía que tirar abajo por completo la cubierta y la estructura. Así que el edificio existente solo se manifestaría como cáscara del nuevo proyecto. No era una idea muy buena, y así lo entendieron quienes estaban intentando reutilizar el edificio. La única manera de conservar este edificio es utilizarlo tal cual es al interior, sin tener que quitarle la cubierta, ni deshacerse de su estructura. Les dije a las autoridades que si este era el único solar donde puedo construir el museo, mejor derribar el edificio y construir uno nuevo. Pero también recomendé que, dada su importancia urbana y la belleza de su arquitectura, deberían convertirlo en un hotel, para que así, al rehabilitarlo, pudiesen conservar la estructura existente. Mi recomendación era que construyéramos el museo en otro lugar. Recuerdo que estábamos cenando con todas las autoridades y con los promotores, y que después de mi sugerencia, todo el mundo se quedó callado. Se quedaron en estado de shock. Justo después de echar la cena, me fui al hotel con el director del Guggenheim y parte de la gente del gobierno vasco. Yo pensé que me iban a echar y no me iban a contratar. Seguimos hablando y entonces me preguntaron, bueno, ¿dónde te parecería bien colocarlo? Cerca del río, les dije, ya que les había estado escuchando decir durante todo el día que el río y sus márgenes estaban siendo rehabilitados. A la mañana siguiente subí a las colinas que hay más allá del río y escogí el solar del proyecto. Me gustaba ese sitio porque estaba debajo del puente. Los concejales me dijeron que querían que viera el edificio desde el ayuntamiento, así que me pidieron una torre.
Pero eso fue ya una vez que había aceptado el nuevo emplazamiento. Pregunta 30. Y luego el concurso se realizó sobre este emplazamiento, así que fue usted el que realmente decidió el solar del concurso. Gary. Sí, es cierto. Está cerca de la Escuela de Bellas Artes y al principio pensamos que pudiera ser posible una conexión. Incluso empecé a hacer algunos croquis, que cuando los veo ahora me doy cuenta de lo preciso que eran. Pero esto fue antes de que el concurso se convocara, cuando fui a Bilbao antes que nadie. Tuvimos 10 días para terminar el concurso. Hice un esquema del programa y luego empecé a hacer maquetas. Al principio era algo así como un edificio principal con elementos que se adosaban. Intenté crear una entrada a un gran vestíbulo que partiera de la ciudad. Desarrollamos esta primera idea a través de las maquetas. Hacíamos una cada día. Sacamos fotografías de las maquetas hechas los días 8, 9 y 10 y las presentamos al concurso. Presentamos las 3 para enseñarles, más que un producto terminado, la orientación que queríamos seguir. Las fotos que presentamos estaban hechas con una película de alta sensibilidad. Son como cuadros impresionistas. Era la mejor manera de no tener que hacer las cosas demasiado completas, de no tener que dar demasiados detalles. Pregunta 31. Es decir, que básicamente lo que hace es convertir en arquitectura cierto tipo de trazo o grafismo. ¿De dónde cree que surge este trazo? Gary. No lo sé exactamente. Algunas veces es solo un gesto, una reacción automática a algunas de las topografías urbanas. Me siento inspirado por algo que he visto, un cuadro por ejemplo, y creo que de ahí nacen. Mis proyectos siempre se desarrollan a través de una sucesión de pruebas con distintas técnicas, hasta conseguir transformar un gesto en un edificio. Por ejemplo, en el edificio que estamos terminando ahora en Praga, al principio nos basamos en las fachadas de los edificios existentes. Parecían torres que salían del edificio, así que pensamos en darles un carácter similar al nuestro. Pregunta 32. En los bocetos originales, las torres parecen ser más cúbicas. Esto también pasaba en otros proyectos, y luego la geometría se convierte en formas curvas. Son velas. Soy marinero. Tengo un barco, ¿sabes? Me encanta navegar, y me gustan muchísimo esos cuadros holandeses de veleros. Pintura holandesa del siglo XVI. Cuando navegas y decides cambiar el curso, la vela está hinchada, y entonces la vuelves despacio en otra dirección. Hay un momento en que estás de cara al viento. El viento viene por ambos lados de la vela, justo un segundo antes de coger de nuevo el viento en otra dirección. La vela se eriza ligeramente, y entonces se pliega. Es fabuloso, se tiene la sensación del movimiento del barco en este rizo. No lo sé explicar, ni siquiera creo que podría si hiciera una foto. Pregunta 33. ¿Es de ese momento de inestabilidad, cuando la vela se mueve entre dos regímenes diferentes, lo que te interesa? Gary. Es un momento casi mágico, porque hay un movimiento que es interesante. Me gustan esas imágenes. Cuando hice los primeros croquis para el proyecto de Praga, parecían la figura de una mujer. No era intencionado, sino que fue producto de las circunstancias en que fue dibujado. Fue accidental, pero luego se convirtió en algo deliberado. Comencé a dibujarlo para que se asemejara a una mujer. Al cliente no le gustó demasiado, y a mí tampoco. Así que seguí trabajando en una dirección más abstracta. Me gustó mucho más entonces. Pregunta 34. ¿Cómo explica la mejora entre ambas fases? Quizá estamos de acuerdo en que la última versión es la mejor, pero ¿cómo evalúa sus propios logros? O en otras palabras, ¿cómo se los explica al cliente? Gary. Bueno, el cliente estuvo siempre presente, vio todas las fases. Václav Havel
Se quejó de que era demasiado literal. Los concejales me dieron algunas charlas. Me gustó el proceso, sobre todo por el lenguaje que emplearon. Ellos pensaban que yo realmente intentaba hacer una cosa cliché, tipo Hollywood. Y como me apreciaban lo suficiente como para llevarme a cenar a sus clubs, me dijeron: primero fue un historiador, luego otro, y al final el propio presidente. Todos ellos me dijeron que los checos están muy orgullosos de su tradición intelectual, visual, y que en realidad tienden a preferir lo abstracto a lo figurativo. Intenté explicar a Berkey Havel que yo no estaba intentando ser figurativo. Eran solo las circunstancias del proceso y del esfuerzo por avanzar. Sentí que no lo entendieran, pero quería que vieran el esfuerzo. Estudiaron cada maqueta, cada dibujo, todo. Tenía que haber un referéndum público para aprobar el proyecto. Y conseguimos el 68% de los votos. El presidente lo apoyaba y su mujer estaba en contra. Siempre explico al cliente el proceso que sigo. Le expongo a todo el mundo los hechos con claridad. Jean Nouvel nos recomendó para este trabajo. Querían que él hiciera el edificio, pero él tiene en la ciudad 2 o 3 proyectos mucho más importantes y quería centrarse en ellos. Yo creo que este proyecto es pequeño, pero muy comprometido. Y Jean pensó que igual podía perder los otros encargos si él no tenía éxito en este. Pregunta 35. Hay bastantes proyectos, como la escultura Fish en la Villa Olímpica de Barcelona, o el pez y la serpiente en Kobe, donde aparece la misma vena figurativa. ¿De qué forma le interesa lo figurativo como técnica en arquitectura? Getty. Esos fueron ejercicios aislados. No creo que siga interesado en ello. Eran un comentario sobre el postmodernismo. El pensamiento neoclásico estaba de moda, y era muy consciente de mi participación en él. La arquitectura siempre está relacionada con la historia de una forma u otra. Pero luego comenzaron a exagerarlo. El pez era una especie de broma sobre todas esas referencias del pasado. Todo el mundo estaba citando edificios clásicos antiguos. Así que yo decidí citar algo que era 5 millones de años más antiguo que la humanidad. También era una crítica al antropocentrismo de la arquitectura clásica, refiriéndose literalmente al cuerpo de un animal. En fin, lo veo más como un experimento dentro de la cultura arquitectónica, que como un rasgo significativo de mi trabajo. Pregunta 36. El proceso de diseño del Disney Concert Hall parece haber sido más arduo de lo normal. ¿Cómo se ha desarrollado? Getty. Me resulta muy doloroso hablar de este proyecto, porque me es muy difícil hablar de los muertos. El Concert Hall fue un concurso al que invitaron a 4 arquitectos: Gottfried Bohm, Hans Hollein, James Stirling y yo. Le dijeron a todo el mundo que les gustaba muchísimo la filarmónica de Shorun y también que querían que la gente estuviese alrededor del escenario. Así que esta fue la base con la que comenzamos el concurso. Entonces tuvimos una reunión con un ingeniero acústico que nos habló de que existía la posibilidad de conectar los 2 auditorios para poderlos utilizar de forma separada o de forma conjunta, como una sala de 2 brazos. Estaba equivocado. Después de todo, siempre hay que volver a la caja. Sin embargo, nuestra propuesta en el concurso partía de esta hipótesis. Después de ganar, nos dijeron que no podíamos hacerlo así. Consulté con 2 importantes ingenieros acústicos y dijeron justo lo contrario. Me los llevé a cenar a Berlín y les dejé que hablaran entre ellos, que resolvieran sus diferencias y que dijeran qué debían hacer. Aquello terminó en una grandísima pelea. Así que contratamos al ingeniero japonés, porque era más joven y porque al cliente le gustaba la caja.
La propuesta final era un híbrido entre el auditorio dividido en dos y la caja clásica. Lo probamos acústicamente con dos grandes maquetas y funcionaba bastante bien. Pregunta 37. ¿Cuándo y por qué la piel del edificio empezó a elevarse y a desprenderse? La idea original suponía una volumetría más compleja al exterior, pero al eliminar elementos del programa, resultó que al final solo tenía que alojar la caja funcional del auditorio. Rellenamos los espacios extra entre los dos envolventes con aseos y cosas así. Tenía que unir ambos lados del auditorio. Hice algo así como un muelle que resultó muy escultórico, con lo que la caja externa cada vez estaba más libre de condiciones funcionales. Empecé a verla como si fuera una cortina de metal. Fue entonces cuando empezamos a jugar con la piel. Trabajamos durante meses desarrollando cada forma. Tuvimos que estudiar el muro en el ordenador. Cada una de las piezas de piedra tenían que ser especialmente cortadas siguiendo una geometría precisa. Pero una vez que lo hice, supe que podía construirse. Cada pieza plana costaba $1. Las piezas con una única curvatura costaban $2. Piezas con doble curvatura costaban $10. Lo mejor de los ordenadores es que te permiten llevar un control muy próximo a la geometría y de los costos. No era mera especulación, era real. Pregunta 38. Así que comenzó a experimentar con superficies alabiadas en este proyecto, debido a la redundancia de pieles que produjo la sala de conciertos. Parece que lo aprendió en el Disney Concert Hall y en el Museo de Vitra. Hubiese sido aplicado más tarde en el Museo Guggenheim y en la Casa Lewis, de una forma más decidida. Parece como si en estos proyectos hubiese encontrado una nueva síntesis entre estas dos corrientes contradictorias de su trabajo, la unicidad y la fragmentación. Getty. Sí, a pesar de mi disgusto por la interrupción del DCH, del Disney Concert Hall, creo que Bilbao es en su conjunto un edificio mejor. Estoy muy satisfecho ahora que estoy viendo cómo se materializa. Y ha sido también una fantástica experiencia con el cliente, tanto con el ayuntamiento como con el Museo Guggenheim. Es, con mucho, el mejor cliente que he tenido nunca. En realidad, estoy pensando seriamente en mudarme a España. Me gusta mucho, y ahora no tengo trabajo en Los Ángeles. La mayor parte de mi trabajo está en Europa. No hay ninguna razón para quedarse aquí. Quizá sea por mis problemas con el Disney Concert Hall, pero la verdad es que estoy harto de Los Ángeles. Apenas encuentras gente que entienda de arquitectura.